¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Una alegría. Al fin nos costó llegar muchísimo porque está lloviendo, pero bueno, acá estamos en Guatemala, que siempre me encanta venir porque nos reciben muy bien. Esta sede hemos venido a dar clase bastante. Acá hemos desarrollado varios programas y hoy me pidieron trabajar y observar algunos elementos vinculados con el tema de emprendedorismo. Cuando me dijeron, Sandra, ¿podés hablar de emprendedorismo? Sí, bueno, porque lo he trabajado mucho en el tema de investigación de perfil emprendedor, pero se me ocurrió trabajar y agregar un elemento más a este tema del emprendedorismo, que hoy por hoy se nos está planteando como algo que ocurre en las organizaciones como una situación a resolver. Y les cuento ¿cuál es esta situación? Fíjense el título. Dice, emprendedorismo, un desafío de gestión. Y ahí es como uno ya encuentra una especie de ruido entre el título y la bajada, porque si hablamos de emprendedorismo, ¿qué nos imaginamos? Y nos imaginamos de todo lo que tiene que ver con perfiles o con personas que van a encarar su propio negocio y con las características de personalidad, con las competencias que serían necesarias para poder ser eficaz en esto de resolver una instancia de negocio propia. Pero hablamos de desafío de gestión y esta bajada tiene que ver con este vínculo que quiero hacer y que podemos empezar a reflexionar desde ya. El desafío de gestión, precisamente, lo estoy refiriendo a cómo trabajamos con los perfiles emprendedores dentro de las organizaciones. Sí, dentro de las organizaciones, perfiles emprendedores. Yo durante mucho tiempo he trabajado algunas conferencias que tienen que ver con el emprendedorismo únicamente y también dictado módulos, conferencias que tienen que ver con las características y los perfiles del liderazgo en el momento de hoy para las organizaciones. ¿Y qué me pasó? Por eso juntar estos dos elementos. Que empecé a notar que aquellas competencias que estaban vinculadas con el perfil emprendedor empezaban a ser casi las mismas que están vinculadas con los perfiles de los líderes que hoy las organizaciones están necesitando tener para conseguir los resultados de sus negocios. Y entonces hay un concepto que se llama intrapreneurship que ya hablaba de esto, decir, bueno, el perfil emprendedor dentro de la organización referido a un proyecto en particular, pero estoy hablando de algo que va más allá de eso y que tiene que ver con perfiles emprendedores, no solo para un proyecto, sino para gestionar las organizaciones de acuerdo a las características y demandas que hoy tienen las organizaciones para responder a un mercado tan cambiante, tan demandante, con tanta participación del cliente en lo que producimos, ya sea servicios, productos o lo que hagamos. Entonces, fíjense, voy a trabajar los dos conceptos. Voy a trabajar entrepreneurship, voy a trabajar el emprendedorismo y voy a rescatar cuáles son los elementos fundamentales. Lo que destaca el emprendedorismo es la pasión por una idea, es la capacidad que tiene una persona de tener una actitud y el conocimiento para transformar ideas innovadoras en negocios rentables. Y lo caracteriza la pasión y el riesgo. No podemos trabajar con una actitud emprendedora si no somos personas capaces de movernos en situaciones de incertidumbre y riesgo. Que hay una diferencia entre esto de la incertidumbre y el riesgo, que la vamos a ver enseguida, pero esto sería como lo característico. ¿Y qué competencias están asociadas a este tipo de perfiles? Son personas en las que subyacen actitudes y características de personalidad que, por ejemplo, tienen que ver
con la capacidad de tolerar la frustración de que las cosas no salgan bien inmediatamente, de que las cosas no ocurran y rápidamente encontremos la forma de resolverlas y de buscar otras alternativas, y ahí aparecen la innovación, la resiliencia, la capacidad de ver otras alternativas, la capacidad de arriesgarse y no morir en el intento. Esto es una característica, son competencias. Ustedes saben qué es una competencia. La competencia es un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes vinculados con un rendimiento eficaz en una determinada situación laboral. Porque lo estoy nombrando mucho el término competencia. Estas competencias son las que debiera tener alguien para subsistir a los desafíos que presenta una situación de emprendedorismo. A mí me llamó mucho de dónde venía la palabra emprendedorismo, de prenere en el latín, que quiere decir atrapar, y me sigue llevando a esto de involucramiento, de compromiso. Yo no conozco una persona que haya sido emprendedora y que esté involucrada, que no tenga compromiso con lo que está involucrada. Está pasión, están días sin dormir, están tiempos que se pasan y uno no los mide, no está mirando el reloj para ver cuándo se acabó el horario para irse porque está involucrado para que la cosa ocurra. Esto es un emprendedor. Que implica un proceso de enfrentar la incertidumbre y transformarla en posibilidad de riesgo. Esta es la diferencia fundamental que necesita de competencias particulares. La incertidumbre, estamos hablando de posibilidades, de cosas que podrían o no ser. En el riesgo ya analizamos la incertidumbre y tratamos de bajarla a probabilidades de ocurrencia o no, de que algo salga bien o no. Y entonces ya metimos cabeza, organizamos, planificamos, pero en un escenario absolutamente caracterizado por la ansiedad, porque hoy las cosas salen de una manera y mañana de otra, que no hay nada muy seguro, el statu quo se mueve todo el tiempo, hay que tener cintura y hay que tener la capacidad de soportar esos movimientos. Esto es un emprendedor, este es el perfil que si yo tengo un trabajo de consultoría donde me vienen a preguntar, tengo un perfil emprendedor, yo voy a evaluar esto. Si tiene la capacidad de enfrentar desafíos de esta manera y si su estructura de personalidad soporta estos niveles de frustración y de reacomodarse y empezar de nuevo. Y vamos a las organizaciones. Cuando hablamos del líder de hoy y queremos hablar del perfil del líder de hoy, nos preguntamos qué nos toca liderar y qué ha cambiado para responderlo. Y el líder de hoy, en las organizaciones, ¿qué le toca coordinar? ¿Qué le toca conducir? Y le toca conducir incertidumbre, y le toca conducir riesgos, y le toca conducir distintas generaciones, conviviendo generaciones Y, X y todo el abecedario, metido en la misma organización con formas de enfrentar, y tiene que armar equipos que funcionen con estos paradigmas absolutamente distintos. Y les toca conducir la multiculturalidad también, porque hoy las empresas tienen sedes en un lado, en el otro, y hay equipos virtuales que funcionan y tienen que conseguir resultados en conjunto, coordinando y haciendo coincidir situaciones de países con culturas y modalidades de funcionar de manera distinta. Traducción en competencias, como les hice recién, flexibilidad, adaptabilidad, ¿sí? Capacidad de moverse en situaciones de cambio. Ha cambiado hoy los cambios en las organizaciones. Antes uno entraba a trabajar a los 20 años y a los 60 se jubilaba. Y casi que a veces le tocaba en la misma organización. Si cambiaba una vez, casi que era raro. Hoy esto no existe. Hoy ni las organizaciones tienen a la gente todo el tiempo, ni nosotros permanecemos en las organizaciones de por vida. Hoy el cambio es una característica de la empresa y es una característica del mercado. Lo que hoy era competitivo, mañana ya no lo es.
y mañana ya hay que cambiarle. Y esta es planificación estratégica hasta de 1 año, 2 años. Hoy las empresas hacen las 2 años, 3 años, pero volvemos a hacer planificaciones y reacomodamiento de las planificaciones de acuerdo a estas demandas. Me ha tocado trabajar con las metodologías Agile, no desde proyecto, que no es mi especialidad, pero sí desde el liderazgo Agile, y qué características tiene. Y justamente todo lo que es metodología Agile un poco está orientada a esto, a proyectos, planificaciones a corto plazo con capacidad de cambiar, con la participación del cliente en el proceso de diseño de la planificación. El cliente que nos va dando feedback todo el tiempo de me gusta, no me gusta. Y quiero cambiar esto, quiero cambiar aquello otro, y nosotros tenemos que responder ese cambio. Le voy a decir, no, yo ya te vendí esto es lo que hay. No podemos funcionar así porque si no nos come el mercado y nuestra capacidad de competencia. Entonces, es un mercado cambiante, vertiginoso, que necesita gente que frente a una postura donde yo le digo, mira, esto que estábamos haciendo así, vamos a tener que pegar el volantazo, como se dice, y vamos a tener que ir para allá porque ahora que no se frustre, que no se enoje, que no se resista tanto. Fíjense, este es el líder que hoy, si nosotros yo hace muchos años que me dedico a búsqueda, si a mí me piden competencias comportamentales de un líder organizacional, yo hoy tengo que salir a buscar este tipo de líderes. Y este tipo de líderes, a ver, ahí está. Vamos a ver que yo me he ahorrado un slide, tanto en la presentación de emprendedorismo como en la de liderazgo, en las organizaciones, hoy ya uso el mismo slide. Perfil del líder de hoy, perfil del líder emprendedor, las competencias que yo salgo a buscar son las mismas. Coinciden, hace unos años atrás no coincidían en un 100%. Entonces, hoy tenemos que trabajar perfiles innovadores, autónomos. Hoy los módulos que nos piden en los programas tienen que ver con, yo siempre digo, en el programa de habilidades directivas de ADEN, trabajábamos el módulo de liderazgo personal, era un solo módulo dentro de todo el programa de habilidades directivas. Hoy hay un bloque de autogestión que tiene 3 módulos que tienen que ver con la capacidad de autoliderarse, de autogestión, del liderazgo personal. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos gente autónoma, gente apasionada, gente comprometida. Y el compromiso no se aprende con un curso de 10 horas. El compromiso es algo que tiene que ver con que yo me involucré emocionalmente con algún proyecto, con alguna idea, me enamoré de algo. La pasión tiene que ver con el enamoramiento. Y eso tiene que pasar por adentro. Y esto es lo que necesitamos para hacer frente cuando uno en la vida soporta los grandes cambios y se levanta y sigue avanzando. Y cuando está enamorado o cuando está comprometido emocionalmente. Lo hacemos con nuestra familia, con las cosas que nos importan. Estas son las personas que hoy necesitamos en las organizaciones. Y estas son las personas que hoy van a dejar la posibilidad de que sea rentable un negocio. Y como para ejemplificarlo en lo que serían competencias, estas competencias de las que les estoy hablando son más competencias que tienen que ver con las actitudes y los valores que competencias que tienen que ver con los conocimientos. ¿Sí? Yo puedo tener un contador, puedo tener un abogado que en formación técnica sepa lo mismo. Ahora, funcionando con estas características que hemos hablado de las organizaciones, necesito trabajar e investigar en esto. Que en este modelo de la bicicleta, que es viejísimo para ver los tipos de competencia, serían esas competencias comportamentales, serían el cómo. Y hoy un proceso de selección a nuestro equipo lo define esas competencias, porque son las que están vinculadas con todo esto de que les estoy hablando, con esta pasión, con esta capacidad de involucrarse, con esta capacidad de reinventarse, con la capacidad de innovar, con la capacidad de tener ideas nuevas, con la capacidad de que mi autoestima, y esto es muy importante, se levante cuando yo tengo necesidad de desafíos todo el tiempo. Hay personas que los desafíos lo angustian, y hay personas que los desafíos le generan como una especie de plus motivacional. Bueno, ese
ese elemento está metido, ese tipo de personas hoy necesitamos en las organizaciones para que sean rentables. Y aquí, y para plantearles cuál era el desafío que se nos ha planteado como consultores y como gente que trabajamos con los procesos de selección y con los procesos de consultoría dentro de las organizaciones, aquí aparecen para mí dos desafíos muy claros. Uno para la organización, uno que tiene que ver con redefinir los procesos de gestión de recursos humanos, que ya los vamos a nombrar. Y el otro es cómo aprender a gestionar perfiles emprendedores dentro de las organizaciones. Porque no es lo mismo tener dentro de la organización aquel que marca el biométrico y se va a su casa y se olvida de todo y vuelve y que no quiere que se muevan mucho los procesos que está haciendo hace 10 años. Esa persona es una persona muy distinta para gestionar que una persona que necesita estar en movimiento y que le va a generar un plus a la organización, que es lo que hoy necesita. Entonces, en cuanto a procesos de recursos humanos, les nombro tres básicos: procesos de selección, procesos de capacitación y procesos de retención. Entonces, lo que uno hace, sintetizando, con la gestión de recursos humanos. En los tres elementos debiéramos cambiar algunas situaciones para tener en cuenta. Desde los procesos de selección, teniendo en cuenta todo esto que hablé, de qué herramientas voy a utilizar para seleccionar a la gente que quiero adentro, apasionada, comprometida, creativa, innovadora, etc. También eso me va a definir qué voy a capacitar, cómo voy a capacitar, si voy a capacitar o voy a trabajar con otras herramientas de intervención para el desarrollo de personas, por ejemplo, que no son solamente la capacitación, sino que son, por ejemplo, los procesos de coaching, de acompañamiento de la gente en su desarrollo, el ayudarlos a hacer planes de carrera donde vayan creciendo y vayan incorporando nuevas herramientas. Todo esto nos modifica una forma de gestionar las personas dentro de la organización. Y por otro lado, los procesos de retención. Y aquí me quiero detener particularmente, porque lo que hemos encontrado fuertemente es una gran contradicción entre el discurso, porque las empresas ya se dieron cuenta de que necesitan este tipo de gente, no es novedad. Ya lo están pidiendo, lo piden, cuando nos piden programas de capacitación hablamos de todo esto, que danos equipos autogestionados, danos empowerment y delegación, empoderamiento de todo. Esto es lo que nos piden. Ahora, ¿qué vemos? Cuando entramos en la entraña de la organización, empieza a haber una disociación y una separación entre el discurso de lo que quieren y la cultura y la manera de gestionar, que absolutamente a veces boicotea este tipo de perfiles dentro de la organización. Entonces quiero gente innovadora, autónoma, que piense, que patee el tablero de alguna manera, pero por otro lado tengo una cultura organizacional rígida, estilos de liderazgo autoritario, gente que se siente amenazada con las nuevas ideas, porque siente que le van a cambiar su forma de trabajar y se siente amenazada. Esto es lo que pasa. Y esta contradicción es la que está interfiriendo y que va a impactar e impacta, lo vemos todos los días, fuertemente en la retención de estas personas. Porque por un lado se les demanda un rendimiento, pero por otro lado la cultura y la estrategia organizacional está armada para funcionar con gente poco apasionada, poco cuestionadora, que se mueva de acuerdo a lo que dice el dueño, etcétera, etcétera. ¿Ven esta contradicción? Entonces, esta contradicción es la que me parece que es un desafío de gestión. Algo que tenemos que analizar, porque si no, vamos a perder a estos perfiles emprendedores. Y hoy no es una decisión de moda, hoy es una decisión del mercado tener este tipo de gente dentro de las organizaciones. Pero tenemos que aprender a gestionarlo. Es como cuando uno está criando hijos en edad de escuela primaria y pasan a ser adolescentes o jóvenes. Y tenemos que cambiar la forma de manejarlos, tenemos que cambiar los patrones de movernos, tenemos que cambiar paradigma, porque no podemos seguir tratando a un niño de 15 años como tratábamos a un chico de 8 años. ¿Por qué? Porque se nos va a enojar, porque no lo vamos a ayudar a que se desarrolle. Bueno, esto que en la vida común hacemos tan naturalmente, hoy las organizaciones necesitan dar un paso de crecimiento, les diría,
de dejar de tener niños en cuanto a dependientes, conformistas, que nos idolatran al jefe, a pasar a tener perfiles dentro de organizaciones más adolescenciales, más innovadores, más cuestionadores, pero mucho más alineados con la vertiginosidad del mercado actual. Entonces, el desafío sería cómo conseguimos esos perfiles emprendedores y básicamente cómo los lideramos y logramos retenernos, logramos motivarlos y logramos que dentro de la empresa nos den ese plus que hoy necesitamos y que coincide absolutamente con lo que sería un emprendedor que encara su propio negocio. Bueno, muchas gracias. Espero haberlos dejado ahí pensando en esta temática que va a generarnos a nosotros un montón de empezar a pensar nuevas herramientas de gestión y de pensarnos con esta nueva gente que ya no coincide solamente con una generación, coincide con un perfil de personas que pueden ser X. Yo he visto X muy innovadores y he visto perfiles millennial no tan innovadores. O sea, esto no es una cuestión generacional, para mi gusto, es una cuestión de actitud y de predisposición al compromiso con los nuevos desafíos. Muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo pronto.